El viaje pirata de Arceus One Piece décimo Pokémon dañaría la reputación de los marines, pero al gobierno mundial no le importan esas cosas. De todos modos, nadie lo hará público deliberadamente. Incluso si aquellos dentro de los marines que conocen la verdad están insatisfechos, no les importa un bledo. Los marines son el brazo militar del gobierno mundial, pero no constituyen la totalidad del gobierno mundial. Son solo un grupo de soldados regulares. Si la compensación se distribuye adecuadamente, eso por sí solo ya es mucho mejor que algunas ramas remotas. En los remotos cuatro mares, donde la influencia del gobierno es débil, un simple teniente comandante de una rama puede ejercer un poder significativo sobre una región. Sengoku, este es un acuerdo del gobierno mundial, pero no nos faltan contramedidas. La mayor parte del dinero esta vez será entregado a los marines. Puedes decidir cómo distribuirlo. Sengoku siempre había seguido las órdenes del gobierno mundial y Saturno no quería complicar demasiado las cosas. Después de un poco de presión, también concedió fondos adicionales para gastos militares. No habrá batallas a gran escala por el momento. Si quieren reunir información, tendrán que encargarse a eso ustedes mismos. No intervendremos en ese sentido. La infiltración de agentes encubiertos en las tripulaciones piratas es una táctica habitual que utilizan tanto el gobierno mundial como los marines. Ya se trate de determinadas ramas de Ciperpol o de la Fuerza Especial Secreta del Cuartel General de los Marines, SWORD, todas son organizaciones de espionaje profesionales. Sin embargo, los piratas de las bestias son una excepción. Los espías de bajo rango tienen poco valor ya que no pueden acceder a información importante. Para infiltrarse en el núcleo de los piratas de las bestias, se necesita fuerza. Hay gente así en las ramas de Ciperpol, pero el problema es que no pueden enviar a nadie. Hay un traidor de la rama de Ciperpol dentro de los piratas de las bestias, Wosuo. Conoce a todos los agentes capaces de infiltrarse en el núcleo de los piratas de las bestias. Cada rama de Ciperpol tiene sus propias responsabilidades. Si bien el CP0 es el más fuerte en general, se encarga principalmente de misiones de protección, escolta y captura. Por el contrario, los miembros del CP9 son más hábiles en operaciones encubiertas. Wosuo, que en su día fue un genio del CP9, conoce muy bien a las personas que podrían ejecutar esas misiones. Enviarlos como agentes encubiertos no sería para reunir información, sino que sería simplemente regalar méritos a Wosuo. Por lo tanto, el gobierno mundial no tiene intención de insertar más espías y ha dejado esta tarea a los marines. La decisión del gobierno mundial de no lanzar una operación a gran escala era definitiva. Sengoku no tenía otra opción que regresar a la sede con una cantidad sustancial de fondos militares. Reconstruir G1 y compensar a los soldados, todo eso requería dinero, y él no estaba dispuesto a rechazar fondos gratuitos. Al mismo tiempo, se emitió una nueva recompensa por Kaido. Kaido de las Bestias. Gobernador General de los Piratas de las Bestias. Recompensa. 4.000.670 millones. Vayas. La persona que seleccionó la foto de la recompensa no pudo resistirse a su enfermedad ocupacional y la reemplazó por una nueva. Era una toma de Kaido invocando truenos y relámpagos mientras intentaba liberar al dios del rayo Tenjin. La imagen de él dibujando un rayo con una mano no solo enfatizó el terror de Kaido sino que también le consiguió un nuevo grupo de fanáticos. Hydra el dragón malvado. La montura de Kaido. Recompensa. 300 millones. Vayas. Debido a sus 8 cabezas de dragón y habilidades regenerativas, la rama de inteligencia de Marine nombró a Hydrastone como Hydra, dándole un nombre clave especial. Hydrastone se convirtió en el único Pokémon gigante que recibió una recompensa. Emboar y Tiranitar nacieron antes, pero Marine los consideraba meras armas grandes y especializadas, indignas de recompensas individuales ya que no habían causado una destrucción significativa. Al menos no habían causado mucho daño a los marines, pero Hydrastone era diferente. No solo infligió muchas bajas a los marines el día que apareció, sino que también surgió como la montura de Kaido. Su capacidad de volar libremente significaba una amenaza aún mayor, por lo que se puso una recompensa especial sobre ella. Mientras tanto, hubo otra víctima desafortunada. Reina la plaga. Recompensa. 2.000 millones de vallas. Solo vivo. Debajo del cartel de búsqueda suele haber una breve biografía de la persona, que ofrece un resumen de lo que ha hecho, lo cruel que es y, en el caso de objetivos especiales, detalles sobre sus habilidades y antecedentes. En ese momento, la breve descripción del cartel de búsqueda de Queen ya había sido actualizada. Cuando Queen la leyó, incluso él se sorprendió de lo impresionante que lo presentaban. Jefe, como se esperaba de usted.
2.000 millones de vallas, ni siquiera el hermano rey y la hermana mayor Shaina pueden compararse con usted. Sí, no solo ellos. Katakuri y Marco tampoco pueden compararse contigo. Además de Lord Arceus, jefe, eres prácticamente el hombre número uno bajo el emperador del mar. Tal vez solo Beckman esté a tu altura. Suspiro, todos ustedes, piérdanse. Simplemente piérdanse. Al escuchar los halagos de sus subordinados, la reina no sintió alegría, solo agitación. ¿Por qué alegrarse de que aumente la recompensa? Además, hace que las cosas sean más peligrosas. De lo contrario, no tiene ningún sentido. Recientemente, había estado trabajando horas extra y finalmente había terminado de implementar el sistema de tarjetas de identidad para el condado de Wano. Incluso los matones callejeros comunes ahora tenían algo para probar su identidad. En retrospectiva, sus esfuerzos extras parecen haber valido la pena. Después de ahuyentar a sus subordinados, Quinn hojeó el periódico, tratando de averiguar qué estaba pasando realmente. Después de descifrar la propaganda de Marine, comprendió cómo había surgido esta nueva recompensa. Esto no puede ser. Necesito idear un plan. Si esto continúa, me quedaré aquí sentada esperando la muerte. La reina empezó a pensar en cómo salvarse. Una opción era intentar controlar a Kaido para evitar que causara disturbios a gran escala, pero eso no era realmente factible. Kaido nunca escucharía su sugerencia. O podría poner a Arceus al frente, lo que sería la solución definitiva. De esa manera, sus días como el rey de los chivos expiatorios finalmente terminarían. Sin embargo, el resultado sería el mismo. Si Arceus realmente tuviera esas intenciones, no sería necesario en primer lugar. Tal vez debería pensar en una forma de persuadir a Shaina y Misu. Esos fanáticos podrían ser capaces de pensar en algo. La reina miró el cielo despejado pero sintió que el futuro era oscuro y sombrío. Mientras sus ojos estaban apagados, había otros cuyos ojos brillaban intensamente. Imposible. Absolutamente imposible. Tu división de inteligencia debe estar equivocada. No hay forma de que esta cosa sea creación de la reina. Ese tipo no podría tener este tipo de tecnología. De ninguna manera. En Pancazar, Caesar Clown miraba con enojo los datos experimentales y los informes de análisis. Sus ojos estaban prácticamente en llamas. Las 3 cabezas cortadas de Gratstone, después de ser congeladas, habían sido enviadas aquí para su investigación. A través de un análisis de la sangre contenida en el interior, César descubrió algo increíble. Esta sangre tenía un poder muy especial. Todos los organismos vivos poseen el factor de linaje, que es el portador de los poderes de la fruta del diablo. Esto es algo que descubrieron en la sangre de los consumidores de la fruta del diablo. Tanto Caesar como Vegapunk habían logrado ciertos avances en esta área. Pero en esta sangre congelada, la concentración del poder de la fruta del diablo era ridículamente alta. En lugar de decir que algún animal comió una fruta del diablo, este fenómeno parecía más como si la fruta del diablo hubiera cobrado vida por sí sola. En el grupo de investigación de Mars, además de Vegapunk, Caesar Clown era el más interesado en las frutas del diablo. Se había dedicado a investigarlas, pero hasta ahora, todavía no había logrado replicar una fruta del diablo completa. Todos sus experimentos anteriores habían sido un fracaso. Dar vida a una fruta del diablo. Este concepto había aparecido en su mente. Era algo que alguna vez había imaginado, pero era solo eso. Un pensamiento. El experimento no tenía dirección, por lo que era imposible llevarlo a cabo. En ese momento, Quinn estaba investigando virus. Aunque había incursionado en la tecnología del factor de linaje, Caesar estaba seguro de que en el campo de la investigación de las frutas del diablo, aparte de Vegapunk, nadie podría superarlo, y ciertamente no Quinn. Doctor César, por favor, cálmese. Esta es la conclusión a la que llegamos después de un análisis minucioso. Esos idiotas deberían cometer seppuku. Ustedes, idiotas, no tienen idea de lo grandiosa que es esta tecnología. Ese cerdo gordo e inútil nunca podría lograrlo. Sus agentes de inteligencia definitivamente han perdido la cabeza. Ser parte de MAPS significaba que Quinn definitivamente tenía algunas habilidades, pero esta no era su especialidad. Si Quinn hubiera desarrollado algún virus que Caesar no pudiera entender, lo habría aceptado, pero esta fruta del diablo, es una hipótesis razonable. Aunque no está confirmada, hay más de un 90% de probabilidad. Mientras la persona frente a él persistía en su visión, el cuerpo de César comenzó a retorcerse, casi convirtiéndose en una forma gaseosa.
Los miembros de MAPS eran todos luchadores capaces, no de primer nivel, pero aún así capaces de enfrentarse a la mayoría de los enemigos. Vegapunk tenía sus clones mecánicos, Hudge tenía su equipo, Queen tenía su cuerpo tipo Zoan y Caesar Clown tenía una poderosa fruta del diablo tipología. La fruta gas gas de tipología. Como científico, Caesar Clown podría no haber tenido grandes habilidades de combate, pero había dominado bastante bien cómo usar la fruta gas gas. Por lo menos, era mucho más fuerte que Smoker, que también tiene una fruta de tipología. En manos de Smoker, la fruta Smoke se usaba principalmente para intimidar a los de Pocahontas en la primera mitad de Grand Line, y su función principal era aumentar el área en la que podía ser golpeado. César, arrogante y vanidoso, escuchó a quienes lo rodeaban e incluso consideró quitarles el aire para que sintieran asfixia. Pero cuando el personal del laboratorio lo miró, se calmó. Oh, vamos. ¿Por qué son todos tan tercos? Bien, dejen la información atrás y vuelvan a lo que sea que necesiten hacer. Solo tengan cuidado de no activar ninguna trampa y morir, ¿de acuerdo? César los maldijo suavemente a ambos desde el fondo de su corazón. Aunque su personalidad era vil, César siempre mantuvo una actitud cálida frente a sus subordinados, engañándolos para que confiaran en él y luego pudiera llevar a cabo tareas especiales. Por otra parte, Vegapunk se mostró mucho más sereno. Si bien no creía que Queen pudiera haber logrado semejante avance, aún así absorbió nuevos conocimientos de la investigación. Hacer que las frutas del diablo cobren vida, el gobierno mundial le había pedido que creara muchas cosas, y una gran parte de ellas provenían de los piratas de las bestias. Vegapunk siempre creyó que se basaban en la tecnología de las frutas del diablo. Después de analizar los datos, los poderes utilizados por los miembros o criaturas especiales de los piratas de las bestias estaban relacionados en gran medida con rayos, fuego, rocas, plantas, barrera especial, cañones láser y varias otras habilidades. En opinión de Vegapunk, todos estos poderes eran probablemente derivados del factor de linaje. De lo contrario, a menos que fuera un milagro, tales poderes no podrían haber aparecido en una escala tan grande. El fuego y los relámpagos podrían haber venido de Kaido, los poderes de roca de su recién descubierta fruta del diablo mítica Zoan, es decir, del rey. Las criaturas que podían disparar hiperrayos generalmente tenían algunas partes mecánicas. Incluso el caparazón del tiranitar no se parecía al de una criatura normal, por lo que esto podría entenderse como un poder puramente tecnológico. En cuanto a la barrera especial, de acuerdo a las necesidades de Vegapunk, los marines y el gobierno mundial proporcionaron una gran cantidad de datos, que eran muy similares a la fruta barrera. Él creía que alguien había extraído el factor de linaje de las habilidades iniciales y luego lo había distribuido a otros, permitiendo la propagación de tales poderes. Aunque era difícil, no era imposible, pues Vegapunk ya había conseguido cierto éxito en este ámbito. Al observar los resultados de los nuevos análisis, se le ocurrió una nueva idea con respecto a un experimento anterior. ¿Cómo hacer que los objetos inanimados comieran frutas del diablo? Este fue uno de sus temas de investigación. Ahora, desde una perspectiva diferente, si los objetos inanimados no pudieran comer nada, quizás darle vida a las frutas tipo Zoan, que poseen voluntad propia, y hacer que consuman las armas, podría ser la solución. El análisis de sangre de Hydrastone confirmó la posibilidad de esta idea, y Vegapunk ya había organizado mentalmente un procedimiento experimental completo. Reina, ¿lo juzgué mal? Doctor, no se preocupe por eso por ahora. ¿Cómo va ese otro asunto? Sengoku-san está insistiendo en ello con bastante urgencia. Al lado del cuerpo principal de Vegapunk, Borsalino se cortaba las uñas distraídamente con un cortaúñas. A diferencia de los agentes especiales del gobierno mundial, Borsalino y Vegapunk se llevaban relativamente bien, incluso tenían una buena relación. A los ojos de Vegapunk, Borsalino era un soldado de la marina con el que podía hablar y que es completamente diferente de algunos de los individuos más extremistas del gobierno mundial. Aunque es un poco mayor que Kusan, se convirtió en uno de los 3 almirantes en el mismo período con el nombre clave Kizaru. Alguien como él podría influir en la actitud de Vegapunk. Tomará un poco más de tiempo, pero ya está casi listo. La composición de esta sangre probablemente acelerará el progreso. Tú también lo has visto, ¿verdad? El almirante de flota Sengoku quiere que hagas rápidamente una criatura similar, al menos una capaz de volar a largo plazo, en lugar de esos pequeños dragones que solo pueden volar distancias cortas. Como la mayor parte del mundo está formada por mar, los marines habían sido el principal foco de desarrollo.
Incluso ahora, no tenían planes de establecer una fuerza aérea porque había muy pocos enemigos capaces de volar. Sin embargo, eso no significaba que no hicieran nada. Si hubieran tenido monturas voladoras que expulsaran fuego, Momonga no habría tenido tantos problemas en su batalla contra Hydrastone. Además, según los registros experimentales de Vegapunk, previamente había creado criaturas parecidas a dragones. Si pudieran igualar a Hydrastone, sería ideal, pero incluso si no, al menos necesitaban una montura capaz de volar a gran velocidad y a larga distancia, preferiblemente una que pudiera escupir fuego. Esa fue la petición de Sengoku. Quería que todas las ramas y naves de guerra estuvieran equipadas con criaturas tan especiales. En esencia, Kaido había obligado a los marines a reestructurarse sin ayuda de nadie, como no lo habían hecho en casi un siglo, creando una unidad militar completamente nueva específicamente para lidiar con él. Esto era algo que ni siquiera el león dorado Shiki había logrado. El uso que Shiki hacía de su fruta del diablo era bastante inusual, por lo que los marines no le habían prestado mucha atención ni habían hecho ningún esfuerzo especial para contrarrestarlo. Para los marines, este fue un momento histórico, y Kaido se había convertido en un contribuyente importante a esta reforma de la marina, ya que fueron sus acciones las que hicieron necesarios cambios tan urgentes. Peligro Punk. Aunque César no creyó desde el principio que este fuera el resultado de la investigación de la reina, aún analizó la sangre restante en la cabeza del dragón, con la esperanza de encontrar algo especial. A medida que avanzaba la investigación, César se volvía más irritable. El factor de linaje en la sangre no era significativamente diferente del factor de linaje habitual, pero había un poderoso poder de fruta del diablo en su interior. Basándose en sus numerosos intentos fallidos de crear frutas del diablo artificiales, César sabía que tal concentración de energía no debería funcionar. Sin embargo, había un componente misterioso y desconocido presente, que armonizaba las partes imposibles y hacía posible lo imposible. Después de trabajar incansablemente durante varios días, César finalmente logró aislar ese componente, pero cuando lo revisó hoy, había desaparecido. Si según la división de inteligencia, esta era de hecho la tecnología de Queen, entonces Queen no solo había logrado un avance técnico, sino que también implementó una especie de mecanismo de prevención de robo, sellando efectivamente la tecnología. Del lado de Vegapunk, el progreso fue completamente diferente. Gracias a la fruta cerebro-cerebro, la capacidad cerebral de Vegapunk mejoró significativamente y, combinada con sus capacidades de investigación inherentes, se convirtió en el mejor científico entre los marines. A pesar de saber mucho, el gobierno mundial se resistía a perder semejante talento, lo que significaba que Vegapunk tenía acceso a mucho material experimental del que César no disponía. Hace unos días, Vegapunk notó que la misteriosa sustancia se estaba disipando gradualmente y trató de preservarla utilizando un método especial. En cierto modo, lo logró. Después de combinarla con una muestra única, se conservó el misterioso poder. ¿Y esa muestra? No era otra cosa que una sustancia especial derivada de la sangre de los selenitas. Sin embargo, Vegapunk no reveló este logro y, al igual que César, afirmó que la sustancia había desaparecido. Vegapunk se refirió a este misterioso poder como la sangre de Dios. Este componente estaba más allá de su comprensión. Todos los materiales que había estudiado a lo largo de su vida y las cosas que había analizado no pueden explicar la existencia de este componente. Él no estaba trabajando para los marines y el gobierno mundial con todo su corazón, por lo que naturalmente no iba a compartir algunas cosas especiales con ellos. Por ejemplo, la réplica de la fruta del dragón azul, aunque el gobierno mundial y los marines pensaron que era un fracaso, no sabían que el único fracaso era la diferencia de color. En la oficina temporal de Borsalino, él preparaba té con paciencia. Unas cuantas hojas de papel estaban sobre la mesa, lo que indicaba que había estado practicando caligrafía. En comparación con Kuzan y Sakazuki, quienes estaban ocupados viajando a través del mar lidiando con diversos asuntos, él vivía una vida increíblemente tranquila. Además, nadie podía decirle nada ya que su misión actual era proteger a Vegapunk y garantizar la seguridad de Pankazard mientras ayudaba a Vegapunk con algunas de sus investigaciones. Sin embargo, no entendía de tecnología y solo podía proporcionar algunas muestras de prueba. Además, no mucha gente se atrevía a atacar una base de marines. Nadie en su sano juicio lo haría, excepto algún loco ocasional como Kaido. Así que, se podría decir que, con razón, está holgazaneando en este momento. Viejo. ¿Por qué no has vuelto a contestar el teléfono? Vegapunk te estaba esperando.
En ese momento, un hombre que vestía un delantal rojo con patrones de Magatama abrió la puerta y entró. Era Sentomaru, el guardaespaldas personal de Vegapunk. Vestido con un estilo que recuerda a la ropa del país de Wano, el hombre afirma tener la boca más hermética del mundo. HMM. ¡Qué extraño! Definitivamente devolví la llamada, pero ustedes no respondieron. Miren, sigue sonando, dijo Borsalino, señalando el Denden Mushi sobre la mesa, con expresión inocente. Te lo he dicho muchas veces. El Denden Mushi negro es para escuchar a escondidas, no se puede usar para hacer llamadas. Sentomaru se quedó sin palabras al ver el pequeño Denden Mushi negro que Borsalino tenía en la mano. Desde que conoció al hombre cuyo nombre en código era Kizaru, aunque interactuar con él no era difícil, Borsalino siempre actuaba como alguien que sufría de Alzheimer. Siempre que se trataba de un Denden Mushi, instintivamente captaba el Denden Mushi que escuchaba a escondidas. Sentomaru a menudo sospechaba que Kizaru hacía esto deliberadamente para prolongar su tiempo de holgazanería. Entonces, ¿qué pasa? Vegapunk me pidió que no te lo dijera, que quería darte una pequeña sorpresa. Ya existe un prototipo de la criatura que necesitan los marines. Me pidió que te llevara para que le echaras un vistazo y se lo pudiéramos entregar a los marines. Aunque Vegapunk era un científico, no era inflexible. De hecho, tenía un lado un poco travieso. Sin embargo, eligió a la persona equivocada para transmitir el mensaje. Sentomaru, sin darse cuenta, soltó todo sin darse cuenta. Quizás Vegapunk lo eligió como guardaespaldas solo para filtrar información de manera justificable. En un laboratorio subterráneo de Pankazar, un enorme dragón estaba sumergido en un líquido extraño. Para Vegapunk, no era particularmente complicado. Ya había creado uno con éxito antes, aunque no era tan grande ni poseía habilidades especiales. Era simplemente una criatura voladora. Ahora, con el líquido de Hydrastone para analizar y combinado con resultados anteriores, nació esta nueva criatura frente a él. Heredó algunas habilidades, pero era una versión degradada de Hydrastone. Si bien poseía fuertes poderes regenerativos, carecía de las otras habilidades elementales de Hydrastone. Porque, estrictamente hablando, Vegapunk solo podía analizar el factor de linaje de Yamata no Orochi. El poder del Pokémon es un componente que no puede analizar. Vegapunk no pudo replicar Hydrastone, pero los componentes altamente concentrados de la fruta del diablo lo ayudaron enormemente, permitiéndole al dragón poseer algunos de los poderes de la fruta del diablo Yamata no Orochi. Si le cortan la cabeza puede regenerarse. Sí, pero tardará un poco y, tras 2 o 3 intentos, morirá por completo. En cuanto a las otras habilidades, no tengo suficientes muestras para realizar más análisis. Y crear este dragón cuesta tanto como construir 3 naves de guerra. En cuanto a las armas, tendrás que averiguarlo por tu cuenta. Su tamaño podría acomodar el modelo experimental del cañón láser, pero eso aumentaría el costo en otro buque de guerra. Era un prototipo de arma, simplificado en base al análisis del factor de linaje de Kizaru, pero aún no ha sido miniaturizado. Suena fuerte, pero ¿no es un poco elevado el coste? Solo me pediste que hiciera algo, nunca mencionaste el presupuesto. Si se produce en masa, probablemente los costos se podrían reducir un poco. Depende de ti si quieres seguir adelante o no. Tengo otras cosas que hacer, así que avísame cuando te hayas decidido. Con eso, Vegapunk se fue, mientras Borsalino le informó el asunto a Sengoku. El gobierno mundial ya había delegado autoridad, por lo que le correspondía a Sengoku tomar la decisión. Al enterarse del alto costo de creación, aunque a Sengoku le dolía el corazón, decidió seguir adelante con la producción. Si bien no planeaban desarrollar por completo una fuerza aérea, al menos necesitaban algún medio para contrarrestar a esos monstruos. Los buques de guerra de los marines no son como los barcos piratas. Aquí, los buques de guerra a los que se hace referencia son los buques de guerra principales del cuartel general, y sus cañones principales en la proa por sí solos son suficientes para hacer frente a los piratas de poca monta de los 4 mares. Como equipamiento estándar de los marines, estos buques de guerra han sido puestos a prueba por el tiempo y el campo de batalla. No son baratos de construir y las armas biológicas, que cuestan 3 veces más que un buque de guerra, más las capacidades armamentísticas adicionales, no son una opción rentable, pero no hay muchas opciones. Es imposible predecir los pensamientos de Kaido. Si bien no puede causar problemas todos los días, si aparecen algunas bestias voladoras más, no podrán controlarlo. Como mínimo, necesitan algunas contramedidas.
Según los informes de campo de batalla de Momonga y Bogart, la habilidad más problemática de ese extraño dragón es su vuelo libre. Si los marines también pudieran volar, no sería difícil mantener a raya al enemigo. Los marines se adhirieron originalmente a las tácticas de combate tradicionales. Incluso el león dorado, que tenía la fruta flotante, solo utilizó enormes islas para aplastar a sus oponentes, sin aprovechar nunca al máximo la ventaja aérea. Inteligencia previa mostró que los piratas de las bestias tienen una unidad de transporte y una unidad de reconocimiento de aves extrañas. Ahora, con la aparición de Hydrastone, deben hacer cambios. Los dragones se incorporaron al entrenamiento de combate de los marines, pero desplegarlos en una batalla real sigue siendo difícil. Vegapunk no es Arceus, y los dragones que creó no son como los Pokémon, que reconocen inmediatamente a su amo. Existe un mecanismo similar al de los serafines, pero duplicaría el costo y el tiempo de producción. Lo más importante es que es una pérdida de tiempo y genera problemas. Por eso, Vegapunk lo ignoró y dejó que los marines se encargaran de este asunto problemático. Lo primero que tuvieron que hacer los marines para incorporar a estas criaturas a la línea de batalla fue domar a los dragones y obligarlos a obedecer órdenes, lo cual no fue fácil. No tenían la inteligencia de los Pokémon y eran meras bestias artificiales. Lo que los marines quieren desarrollar no tiene nada que ver con los piratas de las bestias. Al menos en términos de poder aéreo, ya están una era por delante de los marines. Mientras tanto, en el país de Wano se estaba produciendo un conflicto inusual. No fue una pelea entre los piratas de las bestias y otras fuerzas, sino más bien entre los habitantes locales del país de Wano. Había un conflicto en curso entre diferentes profesiones. En la actualidad, la cultura de las deidades guardianas de los Pokémon está muy extendida en el país de Wano. Todos esperan que su profesión cuente con una deidad guardiana que los proteja. Si bien antes tenían cosas a las que adorar, esos dioses invisibles e intocables hace mucho que cayeron en desgracia. Los Pokémon reales son mucho más queridos. Algunos Pokémon tienen habilidades claramente definidas. Por ejemplo, Tinkaton, que lleva un gran martillo y forja cosas, es obviamente hábil en el trabajo del metal. Su clasificación es sencilla. Ya sean herreros que fabrican espadas o trabajadores que construyen casas, todos eligieron adorar a Tinkaton. Sin embargo, se trata principalmente de herreros de armas, como los herreros, ya que Tinkaton solo participa en la construcción de casas en raras ocasiones. Los pastores, los agricultores de frutas y los médicos ya han encontrado Pokémon que representan sus profesiones, pero la llegada de Machoke ha creado cierta división entre otras profesiones. Machoke es increíblemente musculoso, diferente a esos simpáticos Pokémon. Todo su cuerpo está repleto de músculos y posee tanto fuerza física como resistencia. Pero este físico necesita un entrenamiento constante para mantenerse, por lo que Machoke nunca se queda inactivo. Siempre está buscando oportunidades para hacer ejercicio y realizará tareas físicas siempre que sea posible. En su afán por fortalecer su cuerpo, Machoke busca constantemente trabajo físico, como ayudar a la gente a mover maletas pesadas. Esto agradó mucho a las empresas de mudanzas del mundo Pokémon. Con tan solo 2 Machokes se pueden realizar trabajos que normalmente requerirían una docena de personas, y lo mismo ocurre en las obras de construcción. Los trabajadores adoran a estos poderosos Pokémon, ya que no importa el terreno y el lugar, si un humano puede alcanzarlo, Machoke también puede. La reconstrucción del condado de Wano nunca se ha detenido. En los últimos años, la economía ha comenzado a desarrollarse y muchas personas han reconstruido sus hogares. A medida que su situación financiera mejoró, naturalmente ya no quisieron construir chozas de paja baratas, lo que dio como resultado plazos de construcción apretados para los equipos de construcción. Naturalmente, Machoke puso su mirada en los equipos de construcción y se unió voluntariamente a ellos, convirtiéndose en un gran compañero de los trabajadores de la construcción. El descanso de Machoke es diferente al de los Pokémon humanos típicos. Para ellos, descansar significa simplemente cambiar a una nueva forma de ejercicio. El Machoke salvaje entrena en el desierto, mientras que el Machoke del país de Wano suda en los gimnasios. Fue durante estos descansos que descubrieron los dojos de artes marciales y las salas de lucha de sumo. La lucha de sumo es un deporte muy famoso aquí, y los luchadores de sumo destacados siempre son bien recibidos por la gente de Wano. En cuanto a los dojos, se practican artes marciales similares al karate, pero en este mundo del Aki, es más un método para mantenerse en forma y fuerte. Al ver estos deportes, Machoke se interesó y se unió a ellos, lo que pronto despertó la obsesión de estas personas.
Machoke posee no solo poderosas habilidades de lucha sino también excelentes capacidades de aprendizaje. Machoke se divertía mucho en los combates de sumo y de karate, e incluso los maestros del dojo y los luchadores de sumo se quedaban asombrados por el talento natural de Machoke. En tan solo unos días, ya podían enfrentarse a ellos en combates. Lo que estas personas no sabían era que el físico de Machoke era increíblemente resistente y poseía un poder casi insondable. Siempre llevan el cinturón de ahorro de energía para controlar su fuerza. Si se lo quitaran, no tendrían ninguna oportunidad contra Machoke. De hecho, en tales circunstancias, solo un puñado de luchadores de sumo podrían siquiera aspirar a competir con un Machoke. Como resultado, los luchadores de sumo, los practicantes de karate y los trabajadores de la construcción comenzaron a considerar a Machoke como la deidad protectora de sus respectivas profesiones. Fue entonces cuando comenzó el conflicto. Los luchadores de sumo argumentaron que los trabajadores de la construcción ya tenían Tinkaton y ahora estaban tratando de reclamar también Machoke. Estaban siendo demasiado codiciosos. Después de todo, la energía de Machoke era limitada. Si estuvieran ocupados ayudando con las obras de construcción, no podrían participar en combates de sumo. Aunque había muchos Machoke, el número de Machoke trabajando excedía con creces el número de Machoke descansando. Sin embargo, los trabajadores de la construcción pensaban que los luchadores de sumo solo estaban haciendo un escándalo. Nadie dijo nunca que una profesión solo podía tener una deidad guardiana, y Tinkaton claramente se inclinaba más por la forja de armas. Los Machoke que participaban en la construcción eran sus verdaderos compañeros. La deidad guardiana en la que podían confiar. Al principio solo se peleaban verbalmente, pero cuando algunas personas bebieron demasiado en un izakaya y volvieron a sacar el tema, estallaron altercados físicos que intensificaron el conflicto. Se dividieron en diferentes grupos según sus profesiones y utilizaron el reclamo sobre su deidad como razón para entablar una pelea a gran escala. Aunque los luchadores de sumo eran grandes y fuertes, eran pocos en número. Por otro lado, los trabajadores de la construcción eran más numerosos y, con la fuerza que habían desarrollado en el trabajo, al principio tenían la ventaja. Con el tiempo, algunos de los miembros del dojo se unieron a la facción de luchadores de sumo, lo que llevó a un punto muerto en el conflicto. Este problema no habría sido difícil de resolver, pero algunos Machoke también se dividieron en dos facciones, lo que hizo las cosas mucho más difíciles para los piratas de las bestias, quienes eran responsables de mantener la seguridad interna. Minatomo, no deberían ser tan codiciosos. ¿Por qué creen que pueden monopolizarlo todo? Nunca tuvimos la intención de monopolizarlo. Fue algo que dijeron unos jóvenes en un ataque de ira. Fueron ustedes quienes empezaron la pelea primero. Urashima, ustedes fueron demasiado lejos. Minatomo era un hombre muy bajo, pero era el carpintero más hábil del país de Wano y el líder de toda la industria. El país de Wano era un lugar cerrado, por lo que la gente de allí valoraba mucho el estatus y la antigüedad. Ofender a Minatomo significaba que, a menos que tuvieras una fuerza abrumadora, a la gente común le resultaría imposible conseguir a alguien que les ayudara a construir una casa. Urashima, por otra parte, era un hombre enorme, el Yokozuna del país de Wano. Yokozuna es el título más alto que puede alcanzar un luchador de sumo, una especie de título honorífico vitalicio. Urashima era el más fuerte entre los pocos Yokozunas de Wano y el líder de los luchadores de sumo. Con la fuerza de Urashima, Minatomo no era rival para él. Sin embargo, a pesar del tono áspero, los dos se sentaron obedientemente en un lado de la mesa mientras que en el otro lado estaba sentado Yogoro, con rostro solemne. Él estaba allí para mediar en el conflicto entre ellos. Si él interviene, no será más que una pequeña pelea entre civiles. Pero si la cosa se complica y los piratas de las bestias se involucran, entonces se convertirá en un asunto de violación de la ley. Aunque los piratas de las bestias son vistos como un grupo de lunáticos sin ley a los ojos del gobierno mundial, dentro de su propio territorio, tienen su propio conjunto de leyes. Yogoro había estado disfrutando de un retiro tranquilo. Sus antiguos compañeros de pandilla habían encontrado trabajos legítimos y la vida era mucho mejor que antes. El país de Wano era ahora un lugar tranquilo y Yogoro no quería ver esa paz perturbada. Dado su conocimiento de los verdaderos acontecimientos de ese año, Yogoro a menudo se preguntaba si este era realmente el mejor futuro. Ustedes deberían parar. Si siguen causando problemas, no beneficiarán a nadie. ¿Quieren que los envíen a Udon para que los reeducarán? Y no olviden cómo surgieron los Pokémon. No tienen derecho a decidir su estatus. Respeten sus decisiones.
No importa si pelean entre ustedes, pero si involucran a los machoques en su pelea, el señor no estará contento. Yogoro les aconsejó con seriedad. Otei le había pedido a Kojiro que buscara a Yogoro para que mediara en el asunto, con la esperanza de evitar que la situación se agravara aún más. De lo contrario, no habría otra opción que informar el asunto a los superiores. Pero, en una industria, todos se unen para brindarse apoyo mutuo. Cada uno de ellos es líder en su respectivo campo, por lo que necesitan una forma de salvar su reputación. Yo intervendré como su garante. Eso debería estar bien, ¿no? Además, ya no son niños. En el futuro, puede que encuentren Pokémon más adecuados para sus industrias. ¿Qué sentido tiene luchar con uñas y dientes ahora? No hay gente que ni siquiera tiene uno pero vive bien. Jefe Yogoro, definitivamente respetaremos sus deseos. Resolvámoslo de esta manera. Comprendieron las consecuencias que Yogoro había planteado y esta resolución era la mejor solución. Yogoro tiene un gran prestigio entre la gente del país de Wano, por lo que no debería haber más problemas. Justo en ese momento, la habitación detrás de Yogoro se abrió de repente y una enorme cantidad de algodón se derramó. Un Whimsicott yacía encima de la pila de algodón, riendo. Este algodón era obra suya. Era la broma característica de Whimsicott. Pero Yogoro no se sorprendió en absoluto. En cambio, sonrió y extendió su mano hacia Whimsicott. ¿Ves? Estos Pokémon responden a las intenciones de las personas. Ya sea que prefieran hacer ejercicio, luchar sumo o mover objetos pesados, deberías respetarlos un poco más. Yogoro también ha desarrollado un cariño especial por su esposa, que adora a estos juguetones Whimsicott. Ahora, en su tiempo libre, su esposa suele hacer muñecas. Y el material para las muñecas provenía del algodón producido por estos Whimsicotts. Podría decirse que era la nueva rutina diaria de su familia. Y esa es la situación, señor Bestia Sagrada. Yogoro ha logrado resolver el problema y parece que ha funcionado bastante bien. Pero, señor Bestia Sagrada, ¿de verdad no va a hacer nada con respecto a esos machoques? Con personalidades diferentes, los conflictos dentro de la misma especie son normales. Son solo pequeñas peleas, nada en lo que valga la pena intervenir. Además, así es como se vuelven más fuertes. En Onigashima, Shaina informaba sobre la situación. En lo que respecta al país de Wano, los piratas de las bestias estaban bien informados de todo. Una pelea a gran escala como esta era un evento importante, imposible para ellos no notarlo. La pregunta de Shaina sobre los machoques se refería a las batallas que se habían suscitado entre algunos de ellos debido a diferencias de personalidad y preferencias. Este tipo de combates eran bastante raros entre otros Pokémon. Sin embargo, para los Pokémon de tipo lucha, esto formaba parte de su rutina diaria. Rara vez se quedaban inactivos y esta es una de las formas importantes en las que entrenan, por lo que no es un gran problema. ¿Hay algo más? Nada importante. Desde que el señor Kaido causó esa gran conmoción, incluso los territorios de afuera se han vuelto mucho más estables por ahora. Sin embargo, la nueva isla Gyojin ha sufrido algunos disturbios importantes. Según el informe de Mandrella, los trapinches han estado involucrados en frecuentes batallas últimamente. Aunque los marines intentaron restar importancia al ataque, no pudieron cambiar el hecho de que Kaido había tomado la iniciativa de asaltar una base de los marines, lo cual es bastante raro en los mares. Este tipo de comportamiento loco incluso dejó a otros piratas estupefactos, e intimidó temporalmente a algunos de los alborotadores, trayendo un período de paz a los territorios de los piratas de las bestias. Todo lo demás son cosas menores, señor Bestia Sagrada. ¿Deberíamos prepararnos para el próximo viaje? Seguro y papá. Yo me voy primero. Vuelvo en un rato. Justo cuando Arceus terminó de hablar, la cabeza de Yamato apareció por la puerta. Después de decir esto, agarró su bolsa de nubes y salió corriendo sin detenerse ni un momento. En ese momento, tenía la libertad de ir y venir a su antojo. El motivo de su repentina prisa no era otro. Era sobrevivir. Basándose en su comprensión de la personalidad de Kaido y el cálculo de la velocidad de Gratstone, Kaido probablemente regresaría al país de Wano en los próximos 2 días. Por los periódicos, ella sabía que Kaido definitivamente no había disfrutado al máximo de su pelea. Unas pocas horas simplemente no eran suficientes para satisfacerlo. Como no había habido más informes de Kaido peleando en otro lugar, significaba que cuando regresara, probablemente estaría lleno de intenciones de batalla reprimidas. Un Kaido lleno de ganas de luchar no era una buena noticia para ella.
Según sus experiencias pasadas, las probabilidades de que se viera arrastrada a una pelea superaban el 90%, por lo que decidió salir y mantener un perfil bajo y esperar a que Kaido se calmara antes de regresar. Dado que se trataba de Kaido, ya había activado su pasiva de máxima inteligencia, había empacado sus pertenencias y se había ido del país de Wano con sus subordinados. Esta vez, tenía abundantes suministros logísticos, ya que no quería pasar por otro viaje doloroso y empobrecido como el anterior. La repentina huida de Yamato tomó por sorpresa a Arceus. Parecía que se había vuelto más inteligente. Mientras tanto, Arceus fue a buscar al machoque que más disfrutaba de la lucha de sumo. Estaba planeando crear algo especial para mantener a Kaido ocupado por un tiempo. Existen diferencias individuales incluso dentro de un grupo de machoques, y no es sorprendente que un machoque al que no le gusta pelear nazca en un grupo amante de las batallas. Sin embargo, en comparación con esta rara ocurrencia, es mucho más fácil encontrar un machoque de una tribu que se destaque en el combate y esté profundamente inmerso en él. El lugar seguía siendo la cima del monte Fuji. En comparación con hace más de una década, este lugar ha cambiado mucho. Ahora parece un santuario y, además de los pilares de piedra que quedaron del espacio de prueba donde se crearon los dragones gemelos blanco y negro, ahora hay numerosas estatuas. En el camino se podía ver a gente escalando el monte Fuji. En el pasado, nadie en Wano habría hecho algo así, ya que incluso si llegaban a la cima, no habría tenido sentido. Pero ahora es diferente. Se ha convertido en una especie de peregrinación para los seguidores del culto de Arceus. La raíz de esto es la difusión y el desarrollo de las doctrinas de Misu. Expresan su devoción a Dios a través de sus propios esfuerzos. Magikarp cruzará la montaña inversa, atravesará los mares y atravesará varios territorios marinos peligrosos para llegar aquí. Incluso con Gyarados al frente, el viaje sigue estando plagado de dificultades. Aunque el camino que toma esta gente común no es tan peligroso como la ruta marítima de Magikarp, escalar el monte Fuji sigue siendo un viaje extremadamente difícil para ellos. Es solo que todos los que suben a la cima del monte Fuji afirman haber visto una belleza indescriptible al regresar, como si sus almas se hubieran limpiado y sus antiguas dolencias se hubieran curado. Esto se debe a que el entorno en la cima del monte Fuji había sufrido algunos cambios debido a la modificación de Arceus. Este lugar puede considerarse un entorno sobrenatural, una versión de bajo nivel de un pequeño reino divino. La gente común experimenta ciertos beneficios aquí. El monte Fuji también tiene un significado especial para el país de Wano, pero ha caído en el olvido. Ahora se ha convertido en la montaña sagrada de los registros del culto de Arceus. Incluso los habitantes originales del país de Wano han olvidado en gran medida el pasado. Esta es la morada donde antaño residían los dioses. En comparación con las leyendas antiguas, confían más en lo que pueden ver con sus propios ojos. Los piratas de Onigashima son más prácticos. La mayoría de ellos buscan conseguir nuevos logros en los mares. Los que escalan esta montaña son en su mayoría creyentes comunes y corrientes que no participan en conflictos militares. Para ellos, la mayor bendición sería ver a Arceus entre las nubes durante su ascenso, ya que creen que les traería mayor fortuna. Este lugar también es un entorno único para los Pokémon. Utilizando la Zapplate como fuente, Arceus alteró el campo magnético en una parte de la zona de la cima del monte Fuji. Este campo magnético especial puede afectar a ciertos Pokémon, lo que les permite evolucionar. Para Pokémon, esto es como un centro de comunicación dentro del juego. No tengo idea de qué está hablando el autor aquí. Aquí no hay restricciones para la evolución y la zona siempre está abierta a todos los Pokémon. Cualquier Pokémon que necesite un campo magnético especial para evolucionar puede venir aquí para completar su evolución. Sin embargo, a algunos Pokémon simplemente no les gusta evolucionar. Aunque la evolución aporta mayor fuerza y mayor poder general, también puede tener desventajas. Por ejemplo, Turtwig pierde su agilidad después de evolucionar y Geodude ya no puede flotar a baja altitud después de la evolución. Algunos Pokémon están tan acostumbrados a sus formas iniciales que se resisten fuertemente a evolucionar. Por supuesto, este machoque, amante de la batalla, deseaba con ansias la evolución. Estaba orgulloso de poder convertirse en el primer miembro de su grupo en evolucionar. Debido a la altitud, la cima del monte Fuji aún tenía bastante nieve. El machoque dejó huellas en la nieve mientras se dirigía lentamente hacia el centro de una enorme formación de piedra. Allí, su cuerpo fue envuelto lentamente en una luz blanca. Pronto apareció un Pokémon de 4 brazos con apariencia humana.
Como miembro de la misma especie de Pokémon superpoderoso, Machamp sirve como base para categorizar este tipo de Pokémon. En comparación con Machoke, las marcas rojas en sus brazos habían desaparecido y un par de brazos extra había crecido en su espalda. Las 3 protuberancias en forma de tejas que tenía en la cabeza permanecieron intactas, mientras que su rostro se acortó, conservando la apariencia de Machoke pero volviéndose más parecido a un humano. Además, ahora tiene un par de labios gruesos, parecidos a salchichas. Una cosa que no ha cambiado es su cinturón dorado. Este limitador de potencia también es crucial para Machamp. Desde la evolución de Machop, este cinturón se ha convertido en una parte esencial de ellos. Para regular mejor su energía para la vida normal y el entrenamiento en el futuro, finalmente se formó este cinturón. Mientras tanto, el patrón negro que se asemeja a la ropa interior permanece en la mitad inferior de su cuerpo. Como nota al margen, independientemente de si un Machamp es hombre o mujer, sus cuerpos superiores son idénticos. Solo los propios Machamps pueden distinguir el género de cada uno a partir de los patrones negros. Al igual que no sabes qué hay debajo de la falda de Gardevoir, la gente común nunca sabrá cuál es el género del Machamp que tiene frente a ellos. Mamá tilde campeón. Machamp juntó sus 4 brazos en un gesto un tanto extraño. Sus músculos estaban increíblemente desarrollados y su fuerza superaba con creces a la de Machoke. Sin embargo, sus dedos eran bastante torpes. Aunque su estructura esquelética y sus músculos son similares a los de los humanos, con 5 dedos en cada mano, sus manos no son muy diestras, lo que les imposibilita realizar trabajos delicados. Para ellos el trabajo pesado es pan comido, pero cuando se trata de trabajos delicados, sus brazos tienden a enredarse. Esto se debe a que, durante la evolución, sus cuerpos se desarrollan mucho y generan una respuesta muscular increíblemente fuerte. Sus cuerpos actúan antes de que sus cerebros puedan procesar por completo la información, y generalmente reaccionan automáticamente al mismo tiempo que el cerebro piensa. Así que no bromees con un Machamp. Si interpreta algo como una señal de combate, es posible que ni siquiera pueda detenerse. Familiarízate con tu nuevo cuerpo aquí y luego entrena tu nueva fuerza. En unos días, te enfrentarás a un oponente muy fuerte que satisfará tu necesidad de batalla. Este Machamp había sido elegido especialmente por Arceus, calificado para someterse a Gigamax. Aunque ni siquiera un Machamp Gigamax sería rival para Kaido. Pero según la teoría de la relatividad de Rift, si el oponente disminuye su velocidad, es lo mismo que si aumenta su velocidad. Cuando la fuerza de Machamp ha llegado a su límite y ya no puede aumentar, la alternativa es debilitar a Kaido. TN. Si quieres saber qué es la teoría de la relatividad de Rift, solo tienes que consultar esta página. https shorturo.ad/naik1. En términos generales, si debilitas a Kaido al nivel de un Machamp Gigantamax, es como si hubieras fortalecido a Machamp hasta el punto en que puede igualar a Kaido. En cualquier caso, a Kaido le resulta bastante difícil aumentar aún más su fuerza en este momento, y el entrenamiento regular ya no tiene mucho efecto. Por lo tanto, para un juego, seguramente no le importaría que lo debilitaran un poco. Al mismo tiempo, esto puede ayudar a Machamp a entrenar su cuerpo y aprender nuevas técnicas. Machamp tiene un talento extraordinario para la lucha. Se dice que un Machamp experimentado puede dominar cualquier técnica de lucha que vea. Si lucha contra Kaido suficientes veces, algún día podría incluso lograr 4 Thunder Bagua consecutivos con sus propias manos. En la cima del monte Fuji, además de las estatuas y la nieve, hay varios lagos congelados. Al ver la gruesa capa de hielo, Machamp utilizó sus 4 manos para abrir rápidamente un gran agujero en el hielo y luego comenzó su brutal natación invernal. La natación invernal consiste en golpear el hielo con los brazos mientras nada, creando así un camino para sí mismo. Esta es una de las rutinas de entrenamiento habituales de Machamp. No es un Pokémon de tipo agua ni acuático, pero es muy bueno nadando. Sus 4 poderosos brazos son extremadamente útiles para nadar, haciéndolo casi tan rápido como los Pokémon que viven en el mar. A medida que Machamp se acostumbraba a su nuevo cuerpo, unos días después, Kaido, que había causado un gran revuelo en la base G1, también regresó al país de Wano. Sin embargo, esta vez, no regresó montado en Hydrastone, sino transformado en un dragón azul, remolcando una pequeña isla del cielo con sus nubes de fuego. El terreno de Onigashima es limitado, por lo que a lo largo de los años se ha ido mejorando construyendo en altura. Ahora, se ha añadido un nuevo piso encima de Onigashima, que Kaido había preparado para Hydrastone. Esta nueva montura le gustó mucho.
Ya sea por su apariencia, personalidad o la fuerza que ha demostrado, cumplía con todas las expectativas de Kaido. Gracias a la tecnología de la isla nube de Skypiea y al equipo electrónico de Rotom, esta isla del cielo se convirtió rápidamente en un nuevo territorio que flotaba sobre el país de Wano. Kaido también recibió un gran balde para limpiar la espalda de Hydrastone, mientras yacía cómodamente en la isla nube. Aunque las nubes de isla funcionan como tierra para una isla de cielo, no ensucian el cuerpo como la tierra normal y, en general, son más cómodas. A Hydrastone le encanta esta sensación. Así como algunos shoguns bañaban y cepillaban a sus caballos de guerra para fortalecer su vínculo, Kaido estaba haciendo algo similar. Pero esperar que hablara en serio no era realista. Poco después, llegó un grupo de sus subordinados, que llevaban un montón de barriles de alcohol. Gobernador General Kaido. El alcohol que solicitó lo hemos traído. Un grupo de piratas se bajó de un gran altaría con una importante cantidad de alcohol en la mano y se marchó rápidamente. Después de todo, Kaido suponía un gran peligro para ellos una vez que empezaba a beber. Además, por alguna razón, sintieron que este gran Pokémon parecía inusualmente hostil, mirándolos ferozmente todo el tiempo. Ante esta doble amenaza, decidieron sabiamente largarse. Lo que no sabían era que Hydrastone no los estaba mirando a ellos, sino a Altaria. Percibía una sensación indescriptible del otro Pokémon. Antes de que pudiera pensar más en ello, Kaido ya había colocado un barril de alcohol frente a él. Vamos, después de una pelea, es hora de emborracharse. Deberías poder manejar el alcohol, ¿no? Con un gesto de la mano, Kaido colocó varios barriles frente a Hydrastone, uno para cada una de sus cabezas. Quienes lo conocen saben que se trata de Kaido, pero otros podrían confundirlo fácilmente con Susanoo. Bajo la tentación de Kaido, Hydrastone pronto fue atraído por la fragancia del alcohol y caminó hacia el abismo. Aunque tenía una excelente resistencia al veneno y poderosas habilidades regenerativas, parecía carecer de resistencia al alcohol. Cada una de sus cabezas cayó al suelo, una tras otra, borrachas, mostrando lo que significaba quedar inconsciente por una sola bebida. Cuando Arceus llegó, encontró a un Hydrastone completamente borracho, desplomado en un montón, junto con un Kaido muy intoxicado. Aparentemente influenciado por Hydrastone, Kaido se emborrachó mucho más rápido de lo habitual y estaba acostado en la isla nube, riendo salvajemente. En ese estado de relajación después de beber, sus emociones se tornan muy volátiles. Por suerte, esta vez no se puso a llorar descontroladamente, como le pasaba a veces. Worororo, levántate. Sigue bebiendo. Esto no puede pasar, mi montura no puede tener tan baja tolerancia al alcohol. Sin embargo, sin importar lo que hiciera, Hydrastone permaneció profundamente dormido, completamente insensible, incluso cuando Kaido lo golpeó con su gran mano. TCH, no es divertido. Worororo, ¿qué haces aquí? Finalmente decidiste emborracharte. Pero tendrás que esperar. Primero necesito verificar el progreso de Yamato, y, al ver aparecer a Arceus, Kaido, como si hubiera encontrado un nuevo compañero de bebida, se tambaleó con un barril de alcohol en sus brazos, murmurando borracho sus planes. Estaba claro que la decisión de Yamato había sido la correcta. Se había protegido con éxito escabulléndose con antelación, aunque solo fuera temporalmente. Pero antes de que Kaido pudiera hacer algo, experimentó rápidamente el poder de la placa de tipo lucha. Entonces, ¿has recuperado esa fuerza increíble que tienes, eh? ¿Tienes idea de lo difícil que es para mí emborracharme? Kaido frunció el ceño al sentir que su mente se aclaraba. Ya había perdido la conciencia en batallas anteriores, pero esta era la primera vez que se le había pasado la borrachera por completo. ¿Estás borracho todo el tiempo? ¿Cómo es que eso es difícil? Pero gracias a ti, me he dado cuenta de lo útil que puede ser este movimiento. Unos momentos antes, Arceus había reunido energía en su mano y había abofeteado a Kaido. El daño no fue significativo, pero lo devolvió por completo. El movimiento se llamó Wake Up Slap, un movimiento de tipo lucha que inflige daño adicional a un objetivo dormido y lo obliga a despertar. En ese momento, Arceus se dio cuenta de que el aspecto clave de Wake Up Slap no era centrarse en el estado del objetivo, sino más bien despertarlo. Aunque el estado de ebriedad no entraba dentro del rango de bonificaciones de daño, este movimiento podía disipar por la fuerza cualquier estado de ebriedad, devolviendo al objetivo a la sobriedad total. Como sea. ¿Dónde está ese mocoso? Ella predijo cuándo volverías y se escabulló con antelación. Worororo, ella ha sido sorprendentemente inteligente por una vez, pero todavía es un poco demasiado ingenua.
Para Kaido, no importaba si Yamato escapaba esta vez. Ella tendría que regresar. A menos que ella pueda revertir la dinámica de poder entre ellos, Kaido puede buscarla en cualquier momento cuando esté borracho. Hiciste un escándalo tan grande antes que el lado de Tesoro también se encontró con algunos problemas. Estás interfiriendo con los planes futuros. Está bien. Conozco a esos marines mejor que tú. No se pelearán con nosotros por algo así. Claro, una gran guerra emocionante, pero antes del plato principal, necesitas disfrutar de algunos aperitivos. De todos modos, mantén un perfil bajo por un tiempo. Te encontré un nuevo oponente. Con estos objetos, podrás tener una buena pelea. Mientras Arceus hablaba, le arrojó unos cuantos cinturones dorados a Kaido. Eran cinturones especialmente reforzados para ahorrar energía, pero para Kaido, uno no sería suficiente, por lo que Arceus había preparado 3. Además de su cintura, preparó limitadores para ambos brazos. ¿Cómo se siente? Es como si mi fuerza estuviera siendo suprimida. ¿Por qué no me diste esto antes? Con esto, no tendría que contenerme cuando entrenara con Yamato. Esto es parte del poder que he recuperado recientemente. Momento perfecto. Prepárate para enfrentarte a tu nuevo oponente. Cuando Arceus terminó de hablar, Machamp, que lo había seguido, fue envuelto en el enorme poder otorgado por Arceus, transformándose en un imponente gigante de 4 brazos, envuelto por la energía roja. El cuerpo de Machamp comenzó a crecer, expandiéndose hasta alcanzar unos 12 metros. Comparado con Corviknight y Lapras Dynamax, este tamaño era mucho más pequeño, pero más refinado. Lo más importante, era el tamaño perfecto para el combate cuerpo a cuerpo con Kaido. No era ni demasiado pequeño para que pareciera menos desafiante, ni demasiado grande para que la pelea fuera poco práctica. Bajo el control especial de Arceus, incluso el tamaño de Gigantamax podía modificarse. Si era necesario, Machamp podía incluso crecer hasta el tamaño de Oars. Esta vez, la evolución no le dio a Machamp brazos adicionales. Machamp Gigantamax todavía tenía 4 brazos, pero las secciones frontales de estos brazos ahora tenían venas simples, parecidas a las de un titán. Su cinturón dorado alrededor de su cintura también aumentó de tamaño junto con la transformación de Machamp. Se ve bastante bien, comentó Kaido con interés, mirando al gigantesco gigante de 4 brazos, que era mucho más alto que él. Decidió prescindir de su arma y atacó a Machamp con las manos desnudas. Con 3 cinturones de ahorro de energía que restringían en gran medida su fuerza, el poder de Kaido se volvió más controlable. Pero un camello flaco sigue siendo más grande que un caballo, e incluso con los cinturones que lo reprimían, Kaido no era alguien a quien cualquiera pudiera manejar. Sin embargo, Machamp bloqueó firmemente el golpe de Kaido. No era solo Kaido quien disfrutaba pelear. El espíritu de lucha de Machamp se encendía cuando se enfrentaba a un enemigo poderoso. Con un solo golpe, Machamp midió la fuerza del enemigo que tenía frente a él, especialmente porque este hombre llevaba 3 cinturones. Mientras un brazo bloqueaba el ataque de Kaido, los otros 3 entraban en acción. Los 4 brazos de Machamp pueden usarse tanto para atacar como para defenderse, por lo que casi no dejan puntos ciegos en el combate cuerpo a cuerpo. Los brazos de Machamp se movían tan rápido que parecían dejar imágenes residuales, una capacidad que nacía de sus poderosos reflejos musculares. Podía lanzar innumerables puñetazos en un abrir y cerrar de ojos, incluso antes de procesar conscientemente el pensamiento. Worororo, no está nada mal. Estás calificado para ser mi compañero de entrenamiento. Como siempre hacía, Kaido usó su cuerpo para evaluar la fuerza del oponente y determinar si era un oponente digno. Por lo que parecía, Machamp cumplía con sus criterios. Después de todo, el cuerpo de Machamp estaba lleno de un inmenso poder. Si se desata por completo, la fuerza de Machamp con un solo brazo podría mover una montaña. Con los 4 brazos juntos, podría lanzar golpes tremendamente poderosos. La fuerza de Machamp Gigantamax había alcanzado un nivel asombroso. Sus brazos estaban llenos de energía Gigantamax y cada golpe era equivalente a la explosión de una bomba, lo suficientemente potente como para levantar grandes barcos varados. Aunque Machamp todavía llevaba su cinturón, Kaido llevaba 3. El equilibrio de poder parecía perfecto. Después de intercambiar golpes varias veces, los 4 brazos de Machamp bloquearon a Kaido en una posición única. Este era un movimiento especial conocido como lanzamiento vital. Es el movimiento característico de Machamp, que suele utilizar para lanzar a sus oponentes. Kaido y Machamp disfrutaban mucho de su pelea y parecía que las cosas se calmarían por un tiempo.
Al ver esto, Arceus se fue, aunque esta batalla sorprendió a otro observador. Saúl. El resto de los piratas bestias ya estaban acostumbrados a este tipo de cosas, pero para Saúl, Machamp, con su apariencia humanoide, era bastante especial. Odín arriba, ¿qué es eso? Y Odín, rey de Elbaf, el reino de los gigantes, era el gobernante indiscutible en los corazones de los gigantes y el más fuerte entre ellos. La mención de esta palabra por parte de Saúl reveló lo sorprendido que estaba. Saúl era un ex vicealmirante de la Marina y un amigo cercano de Kuzan. Antes del incidente de Ohara, había sido un vicealmirante de confianza del cuartel general de la Marina, e incluso Sengoku le había asignado misiones varias veces. Entonces, Saúl sabía que los marines habían llevado a cabo una vez un experimento fallido de gigantificación humana. Los piratas de las bestias habían producido anteriormente varias bestias gigantes, pero el significado de las bestias gigantes y los gigantes era completamente diferente. Saúl se dio unas palmaditas en la cabeza, tomó una azada y se dirigió hacia su granja. En el pasado, podría haberse preocupado por estas cosas, pero ahora había llegado a ver las cosas con más claridad y se había convertido en un granjero gigante. Robin no ha vuelto desde hace tiempo. Espero que su viaje vaya bien. En ese momento, la misma Robin que preocupaba a Saúl estaba en una isla, reuniendo información secreta. Recientemente, sus viajes habían sido bastante tranquilos y cualquier problema ocasional se resolvía fácilmente. Sin embargo, hoy no era su día de suerte. Mientras investigaba información secreta, se vio atrapada en medio de una batalla entre dos tripulaciones piratas. Robin no era una damisela indefensa, pero justo cuando estaba a punto de actuar, sucedió algo extraño. ¿Qué está pasando? No puedo controlar mi cuerpo. Quítate del camino. Corre. Los dos piratas que habían estado atacando a Robin de repente comenzaron a pelear entre sí, gritándose cosas extrañas mientras lo hacían. Casi todos los piratas de la zona cayeron en el mismo estado, atacando a todos a su alrededor indiscriminadamente. ¿Son estas cuerdas? Con la luz del sol reflejándose en ellos, Robin podía distinguir vagamente hilos finos en el cielo, algunos con gotas de sangre colgando de ellos. Parecía que todo estaba controlado por una mano grande. El cerebro detrás de todo esto pareció notar que Robin había descubierto lo que estaba pasando y de inmediato aceleró el proceso. Las rocas en el suelo comenzaron a moverse y una gran mano emergió rápidamente, barriendo a todos los piratas del área. No esperaba encontrarme con usted aquí, señorita Robin. Ha pasado un tiempo. Doflamingo descendió lentamente del techo destrozado y se sentó en una silla cercana. Las rocas del suelo también se transformaron en pica, revelando que esto era obra de ellos. Don Quijote Doflamingo, ¿por qué estás aquí? La expresión de Robin no cambió cuando se enfrentó a Doflamingo. Él era una de las pocas personas que sabía que ella portaba la bandera de los piratas de las bestias. Conociendo su personalidad, nunca provocaría a los monstruos del Nuevo Mundo. Vamos, no hace falta que estés tan alerta. Tú y yo somos prácticamente socios ahora. Esto fue una exageración. Doflamingo era simplemente un excelente comerciante, y los piratas de las bestias tenían muchas personas así, por lo que están lejos de ser verdaderos socios. En cuanto a por qué estoy aquí, solo estoy cumpliendo con mis deberes como Shichibukai. Después de todo, tenemos que eliminar a algunos piratas para informar a los marines. Por supuesto, solo nos desharemos de estos tipos. A estas alturas, Doflamingo había acumulado una larga lista de títulos. A lo largo de los años, había ido desarrollando la red clandestina de su familia y ahora era un intermediario muy conocido en el inframundo bajo el alias de Joker. Al mismo tiempo, se había ganado el título de demonio celestial como uno de los Shichibukai. Como dijo, los Shichibukai se establecieron para equilibrar el poder de los piratas, por lo que de vez en cuando tuvo que eliminar a algunos de ellos. Encontrarse con Robin hoy fue pura casualidad. Señorita Robin, parece que estamos destinados a cruzarnos. Después de todo, gracias a usted, pude conectarme con los piratas de las bestias. Hoy tengo algo de información que me gustaría compartir con usted. Me pregunto si está interesada. Fue pura casualidad que Doflamingo se encontrara con Nico Robin aquí. Como dijo, simplemente estaba cazando piratas para los marines. De hecho, no solo él, sino todos los Shichibukai estaban haciendo cosas similares. Este era precisamente el propósito de establecer el sistema Shichibukai.
Si bien su existencia tenía como objetivo contrarrestar el creciente poder de los emperadores del mar, no era realista esperar que se lanzaran a por todas contra esos monstruos del Nuevo Mundo. Incluso el gobierno mundial, en aras de su supuesto equilibrio, restringe las guerras a gran escala. Este supuesto control y equilibrio no es más que una mera palabrería. Los Shichibukai están más centrados en limpiar su propio patio trasero y hacen el trabajo de los marines de manera superficial. Moría en el Triángulo de Florian, Crocodile en Arabasta, Jinbe en la isla Gyojin y Hancock en Kuja eliminan a algunos piratas de sus respectivas regiones de vez en cuando. El más singular de ellos era Aokeyes. La mayoría de las veces no hacía nada, pero si algo lo provocaba, podía perseguirte hasta los confines de la tierra. En comparación con los demás Shichibukai, Doflamingo era aún más excepcional. Su territorio se encontraba en el Nuevo Mundo, donde muchos de los grupos piratas estaban vinculados a entidades poderosas. No era raro que algunos de ellos estuvieran bajo la influencia de uno de los emperadores del mar. Así que, cuando Doflamingo quería cazar piratas para los marines, normalmente venía a la primera mitad de Grand Line. Después de todo, Dressrosa no estaba lejos de allí, y fue aquí, en la primera mitad, donde se encontró con Nico Robin en la isla. Los piratas de las bestias han estado en los titulares últimamente. Después del informe oficial de la Marina, el periódico de Morgan también reveló la situación en G1. Con su personalidad, no perdería la oportunidad de llamar la atención. En cuanto a dónde consiguió Morgan las fotos y la información, no fue difícil averiguarlo. Demasiadas personas lo habían presenciado y el gobierno mundial no había intentado ocultarlo deliberadamente, por lo que la información se difundió de forma natural. Al juntar las noticias de dos periódicos y utilizar sus propios canales de información, Doflamingo se hizo una idea aproximada de lo que había sucedido. Esto le hizo darse cuenta de que si quería sobrevivir en el inframundo del Nuevo Mundo en el futuro, tendría que mantener una relación amistosa con los piratas de las bestias. El Nuevo Mundo actual parecía tener 7 gobernantes del inframundo, pero los otros 6 combinados no podían compararse con los piratas de las bestias. No tenían el poder militar que puede causarle dolor de cabeza a los marines, ni tampoco poseían una biotecnología aterradora capaz de realizar un truco que el gobierno mundial tuvo que ignorar como si no fuera nada. La primera vez que Doflamingo se encontró con Nico Robin y este encuentro compartía un rasgo común. Ambos lugares tenían algunos artefactos antiguos. Podía especular con valentía que Robin estaba buscando algo relacionado con la historia. Era una apuesta sin riesgos. Si ganaba, ganaría mucho. E incluso si perdía, no perdería mucho. ¿Qué? Hablemos en otro lugar. Este no es el lugar adecuado para una conversación. Con su habitual paso arrogante, Doflamingo abrió el camino. Una vez que la curiosidad de Robin se despierta, no es tan fácil apagarla. En el barco de los piratas Don Quixote, después de que su familia hubo preparado el té, partieron a la señal de Doflamingo. Entonces, ¿has encontrado lo que estamos buscando? A estas alturas, ya deberías tener un canal estable para realizar transacciones, ¿no? Lamentablemente me gustaría decir que lo encontré, pero es un poco difícil. Doflamingo sabía exactamente qué era lo que más querían los piratas de las bestias. Platos y frutas del diablo tipo Zoan. Las frutas tipo Zoan no eran demasiado difíciles de encontrar, pero no había necesidad de mencionarle esto a Robin. En cuanto a los platos, eran mucho más difíciles de encontrar. Las islas a las que pudo llegar eran mucho menos que las de los piratas de las bestias. Incluso con Pika fusionándose con las islas para buscar, no obtuvo resultados. Doflamingo carecía de las capacidades de los piratas de las bestias, quienes podían extender su búsqueda por todo el mundo. Es posible que este asunto le interese, señorita Robin. Parece que tiene mucho interés por la historia. No me malinterpretes. Incluso si quisieras derrocar a Mariejois, te aplaudiría. Es solo que conozco un lugar con un profundo trasfondo histórico. Muchas tripulaciones piratas llevaban la bandera de los piratas de las bestias, pero nunca había visto a otra persona, supuestamente una persona común y corriente, llevar su bandera a título privado. Bueno, no es exactamente una persona común. Con el paso de los años, Doflamingo se había integrado rápidamente al inframundo del Nuevo Mundo y había llegado a conocer ciertos secretos. Nico Robin, una mujer con habilidades excepcionales. Dondequiera que iba, podía gestionar la mayoría de las operaciones de una organización o un grupo con notable eficiencia. También era una negociadora talentosa. Pero había un problema.
Cualquier grupo al que se unía por lo general no sobrevivía más de 6 meses, y siempre sufría algún accidente desafortunado. No había ninguna prueba concreta de que Robin fuera la responsable, por lo que siempre hubo quienes no creyeron en los rumores y trataron de reclutarla. Sin embargo, para Doflamingo, todo tenía sentido. La mujer que estaba frente a él era parte de los piratas de las bestias. Sin importar a qué organización se uniera, nunca les fue verdaderamente leal. En el mejor de los casos, era una agente encubierta. Si bien, para lograr sus propios objetivos, los agentes encubiertos pueden trabajar duro para ayudar a la organización y pueden ser muy útiles, el impacto de sus acciones puede ser severo una vez que realizan su movimiento. Algunos sospechaban que Robin podía ser una amenaza, pero se dejaron tentar por sus habilidades y pensaron que podían controlarla, ya que era solo una mujer. Como resultado, logró prosperar en el inframundo. La viuda negra del inframundo ya había ganado cierta fama con este título. Algunos creen que su destino es derrotar a los jefes, mientras que otros piensan que los está cazando activamente, y cada uno interpreta el título de forma diferente. Sin embargo, Doflamingo no tenía una opinión sobre el asunto. No tenía ningún deseo de ofender a los piratas de las bestias. Hablando de historia, no se puede evitar el misterioso siglo del vacío. Es precisamente lo que el gobierno mundial ha prohibido. Pero señorita Robin, debe saber que hay un grupo de personas que vivieron esa era y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. ¿Dragones celestiales? ¿Crees que Mariejois es un lugar seguro? Nadie sabe que ella es de Ohara, y quienes lo saben viven en Onigashima. Por eso, a Robin no le importó hablar de historia. La pista de Doflamingo era bastante clara. Solo los dragones celestiales habían sobrevivido desde hace 800 años hasta ahora. Sin embargo, los dragones celestiales vivían en Mariejois, un lugar al que Robin no podía acceder fácilmente. No, no, no. Los descendientes de los 20 reyes que fundaron el gobierno mundial hace 800 años se convirtieron en la clase privilegiada que gobierna el mundo. Pero de esas 20 familias, solo 19 viven en la Tierra Santa de Mariejois. Una familia nunca se mudó allí. Mientras Doflamingo hablaba, extendió un mapa y señaló un país en la primera mitad de Grand Line. Uno de los 20 reyes de la familia Nefertari. Se negaron a trasladarse a Mariejois y decidieron permanecer en su reino original, llamado Arabasta. ¿Cómo sabes tal cosa? Señorita Robin, todo el mundo tiene sus pequeños secretos. Pero puedo asegurarle que todo esto es cierto. Los forasteros no tenían conocimiento de este asunto. Incluso dentro de las filas del gobierno mundial, la mayoría de la gente no sabía qué familia real había desaparecido. Pero Doflamingo era diferente. Como antiguo dragón celestial, poseía innumerables piezas de información que los forasteros desconocían, y esa era la base de su poder. Él sabía exactamente cómo funcionaba el gobierno mundial, por lo que utilizó el tributo celestial para obtener su estatus como Shichibukai, mientras confiaba en ese secreto para proteger su posición. Desde que lo habían rechazado para regresar, había albergado un profundo odio hacia los dragones celestiales. En las circunstancias adecuadas, no le importaría dar un empujón para derrocar su poder, pero no lo haría abiertamente. Prefería ser el titiritero detrás de escena. Y si no recordaba mal, Crocodile parece estar tramando algo importante allí. Causarle problemas no le beneficiaría mucho, pero tampoco es una mala idea. No creyó ni por un segundo que Sir Crocodile realmente estuviera tratando de ser un héroe nacional. Los Shichibukai actuales son todos bastante astutos, o al menos solían serlo. Como mínimo, todos tenían sus propios asesores. Si estás interesado, puedes hacer una parada allí. Puedo enviarte a una isla con rutas de navegación convenientes, o también tengo una forma de conseguir un Eternal Pose para Arabasta. Si no, entonces simplemente olvida lo que dije. Doflamingo era del tipo de persona a la que le encantaba invertir, aunque muchas de sus inversiones eran forzadas. Pero este tipo de inversión libre de riesgos, lo disfrutaba mucho. Entonces aceptaré esa oferta, respondió Robin. Me alegro de ser de utilidad. ¿Pero tu compañero no quiere saludarte? No quería que ciertos temas se escucharan, por lo que después de despedir a sus subordinados, Doflamingo extendió su haki de observación sobre el área y detectó la forma de vida acechando fuera de la cabaña. Aunque no los había llamado antes, ahora que habían formado una cooperación tentativa, esta era su manera de demostrar sutilmente su fuerza. Lichi llamó Robin suavemente. No había interactuado mucho con los Shichibukai, pero sabía que cualquiera en esa posición no podría estar allí sin una fuerza significativa.
En la esquina, una figura borrosa comenzó a materializarse. Una figura vestida como un vaquero, con sombrero de vaquero incluido, apareció en la habitación. Durante sus viajes, Litchi había evolucionado de una Dritzile a una Inteleon. Sin embargo, después de la evolución, hubo un pequeño problema. De manera similar a Inteleon, Litchi y Elizabeth ahora parecían casi idénticas. Aparte de no poder cambiar de forma, prácticamente no había diferencias entre ellas. Elizabeth era la compañera de Phantom, un hecho bien conocido en todo el Nuevo Mundo. Debido a su estilo de lucha, su reputación no es especialmente destacada, y es mayormente desconocida fuera del Nuevo Mundo. Solo los piratas del Nuevo Mundo sabían que Phantom es realmente una máquina de matar cuando trabaja con Elizabeth, mucho más que cuando opera solo. Para evitar confusiones, Litchi se renovó. Además del atuendo de vaquero, también llevaba gafas de sol. En un mundo plagado de ceguera facial, la mayoría de la gente no podía reconocer su verdadera identidad. La capacidad de Inteleon de volverse invisible incluso se extendió a su ropa, ya que la especie de su madre se basó en el lagarto basilisco local, y es común que las habilidades afecten la ropa aquí. ¡Qué biotecnología tan aterradora! Después de observar atentamente a la criatura, Doflamingo llegó a esta conclusión. Si bien la ceguera facial era un problema grave en este mundo, Doflamingo era diferente. Era bastante normal en este aspecto, pero gracias a que las gafas de sol eran su accesorio característico, tenía una mayor capacidad para discernir rostros que llevaban gafas de sol. La percepción que el mundo exterior tenía de los piratas de las bestias se centraba en su poderosa biotecnología. Por eso, cuando aparece una criatura similar, el impacto subconsciente que crea suele tener un efecto significativo. Y consigue estas cosas lo antes posible. Entendido. Pero, Doffy, ¿realmente necesitamos hacer tanto por esa mujer? Se escuchó la voz aguda de Pika. No entendía muy bien por qué Doflamingo se estaba tomando tantas molestias. Preparar una pose eterna, conseguir mapas locales e información de la zona. No era caro, pero sí requería mucho tiempo. No importa quién sea ella. Esta persona está profundamente conectada con los piratas de las bestias. Pika, aparte de mí, ¿alguno de ustedes podría confiar el símbolo de la familia a alguien más? No, exactamente. Ella lleva la bandera de los piratas de las bestias y es bastante especial. Incluso si Kaido no está directamente detrás de ella, alguien de rango significativo dentro de los piratas de las bestias sí lo está. Esta pequeña inversión no es nada. Si ella gana algo, nosotros ganaremos aún más a cambio. Solo espera. Tengo la sensación de que este trato no será una pérdida. Fu. Alabasta, la superpotencia de la primera mitad de Grand Line, con un ejército permanente de más de 600.000 hombres. Gobernado por la familia Nefertari, el actual rey es el 12º gobernante, Nefertari Cobra. Su esposa, Nefertari Titi, ha fallecido, y su única hija es Nefertari Vivi, Litchi. Parece que este será un viaje muy largo. Mientras examinaba la información reunida por Doflamingo, Nico Robin consideró que este viaje probablemente produciría muchos hallazgos. Según los registros de Ohara, Arabasta era un país con un rico trasfondo histórico. En comparación con islas aisladas esparcidas por el mar, una gran nación como Arabasta tenía más posibilidades de preservar su historia. Siempre había sido su plan visitarla, aunque adelantó su plan gracias a la información de Doflamingo. Era ya a finales del año 1515. Robin ya había llegado a Arabasta a través de rutas marítimas regulares y se dirigía hacia la capital, investigando la situación local en el camino. No se podía confiar plenamente en los forasteros. Si bien Doflamingo había proporcionado mucha información, Robin la verificó utilizando los propios canales de los piratas de las bestias. Ahora, por tercera vez, ella misma estaba verificando la información local más reciente para asegurarse de que no hubiera sorpresas. En ese momento, Crocodile ya había llegado a Arabasta, pero aún no había tomado ninguna medida. Baroque Works seguía siendo un simple lugar de reunión para cazar recompensas y la atmósfera en Arabasta seguía siendo pacífica. A pesar de ser una nación desértica, la economía del país estaba bien desarrollada gracias a sus oasis. Según Doflamingo, los secretos que buscaba Robin probablemente se transmitían dentro de la familia real. Solo la realeza conocía esa información, por lo que su primer objetivo era infiltrarse en el palacio, ya que esa sería la forma más efectiva de acercarse a la familia real. Mientras hojeaba un anuncio del periódico local que buscaba un tutor judicial, Robin empezó a trazar un plan para el futuro. Pero primero tenía que lidiar con el problema inmediato que tenía por delante. Litchi, cuídalos tú misma.
No tilde león, oye, no me mires. Te persiguen, después de todo. En ese momento, los dos estaban rodeados por un gran grupo de dugongos de Kung Fu. Los dugongos incluso imitaban la postura de ataque de Inteleón, formando sus pequeñas y redondeadas manos en pistolas de dedos al igual que Litchi. El reino desértico de Arabasta ha dado origen a muchas criaturas únicas, lo que constituye una de las maravillas de este mar. Como resultado, los Pokémon que se han extendido al mundo exterior suelen considerarse maravillas naturales. En este mar, todavía no se han encontrado ejemplos muy extendidos de criaturas artificiales. Una de esas criaturas únicas que se encuentra únicamente en Arabasta es el Dugongo Kung Fu. Estas criaturas se parecen a un dugongo, pero tienen una estructura de caparazón única similar a la de una tortuga. Es una especie anfibia que habita los ríos del desierto y el mar circundante de Arabasta. A pesar de su linda apariencia, pueden ser bastante problemáticos. Los dugongos Kung Fu son entusiastas de las artes marciales y tienden a pelear con cualquiera que pase por su territorio. Aunque parecen animales comunes, poseen una fuerza de combate mayor que la de una persona promedio. Aquellos sin entrenamiento no son realmente sus rivales, e incluso si alguien los derrota, buscarán convertirse en discípulos con lágrimas en los ojos. La mayoría de las veces, la gente buena supera en número a la mala, y aquellos que pueden derrotar a los dugongos suelen ser reacios a hacerles daño. Los habitantes de Arabasta suelen optar por evitarlos. Sin embargo, Robin, sin contratar un guía local, se aventuró en su territorio con solo un camello y Litchi, siguiendo el mapa por su cuenta. La habilidad de combate de Litchi no estaba a la par con la de su madre, pero lidiar con estos dugongos Kung Fu sigue siendo bastante fácil. Los derribó rápidamente con una pistola de agua continua, mostrándoles la aplastante ventaja de los ataques a distancia sobre el combate sin armas. Los dugongos Kung Fu nunca esperaron que alguien abandonara el código de las artes marciales y usara la pistola de agua en combate. Ya fuera en combate cuerpo a cuerpo o de largo alcance, no tenían forma de enfrentarse a esa figura alta y delgada. No tilde león, en ese momento, Robin ya había guardado su cuaderno de dibujo. Flower Fruit le permitió dibujar y registrar rápidamente lo que quería. Su cuaderno contenía registros de las diversas ruinas y criaturas mágicas que había encontrado en el mar. Estas interesantes criaturas eran algo en lo que Onigashima se había interesado ligeramente durante la búsqueda de platos y frutas del diablo. No tilde león tilde. Mientras Litchi miraba a los dugongos Kung Fu reunidos a su alrededor, su boca se movió un poco antes de disparar una pequeña flecha de agua a una roca cercana. El estilo de combate habitual de Inteleón consiste en disparar una pistola de agua con la punta de los dedos, pero eso no significa que solo pueda hacerlo con los dedos. Esta es una de las diferencias que trajo la evolución. Inteleón es más flexible en este aspecto. Blastoise, por el contrario, ya no puede disparar agua por la boca después de evolucionar, debido a la estructura especial de sus cañones. La flecha de agua dejó un agujero en la roca, atrayendo miradas de admiración de los dugongos Kung Fu. Tilde león, cuando puedas hacer esto con agua, volveré y te enseñaré más. Los dugongos Kung Fu aprenden rápido y su estructura corporal única les permite realizar hazañas que la mayoría de las personas no pueden. Algunos excepcionales incluso pueden aprender Haki. Pero los dugongos Kung Fu no son Pokémon. No tienen órganos especiales para almacenar o disparar agua. Litchi solo estaba buscando una excusa para quitárselos de encima, pero estos ingenuos dugongos realmente se lo creyeron. A partir de ese momento, Arabasta ganó un grupo de dugongos expertos en Kung Fu que pasaban sus días escupiendo agua a las rocas. Al observar a estas inocentes criaturas, Litchi sintió una ligera punzada de culpa. Sin embargo, Litchi siguió a Robin mientras abandonaban el área, en dirección a la capital de Arabasta, Alubarna. Litchi no sabía que, después de un largo periodo de práctica y perseverancia, algunos de los dugongos del Kung Fu habían desarrollado algo. Debido a las acciones de Litchi, algunos de los dugongos parecían haber creado un nuevo estilo de combate. Y algún tiempo después, Nico Robin llegó a Alubarna y presentó su currículum al reino. Ya no es una criminal buscada. Con la ayuda de las frutas de las bestias, ahora tiene una identificación legítima reconocida por el gobierno mundial. Dejando a un lado su oscuro pasado, su currículum es bastante impresionante. Habiendo trabajado en numerosas grandes corporaciones de clase mundial, es sin duda una persona exitosa, con mucha más experiencia y conocimientos que sus competidores. Su Majestad, ella es la candidata más adecuada. Si está considerando candidatos masculinos, estas son buenas opciones.
Pero en cuanto a candidatas femeninas, nadie puede compararse con ella, y Garam, de pelo largo y rizado, le estaba recomendando candidatos adecuados a Cobra. 23 años, es bastante joven, y su currículum es muy rico. El currículum de Nico Robin explicaba su razón de ser. Demasiada presión laboral y algunos errores la hacían inadecuada para su trabajo anterior. Quería experimentar diferentes paisajes del mar e incluso incluyó detalles de sus experiencias de viaje. La información sobre el mar, en general, es bastante escasa. Las islas y descripciones que aparecen en su currículum no son algo que pueda inventar alguien que no haya estado allí. En cuanto a la parte de Beas Fruits de su currículum, no le prestó mucha atención. La empresa ahora es enorme, con sucursales en todo el mundo. La mayoría de sus empleados son personal regular y solo los miembros principales son miembros de los piratas de Beas. Como rey de una nación afiliada, Cobra estaba muy al tanto de estos detalles. La princesa Vivi tiene solo 11 años. Si fuera una mujer, se llevarían mejor. Reclutémoslos a todos. Que cada uno pruebe suerte en el puesto, decidió Cobra, y no eligió a un solo candidato, sino que contrató a todos los preseleccionados. Después de todo, como familia real de Arabasta, pueden permitirse contratar a varios tutores. Con el paso del tiempo, Robin fue destacando entre el grupo de tutores. Aunque solo se encargaba de la economía, eso no significaba que no fuera experta en otras áreas. Después de todo, una niña de 11 años seguía siendo una niña, aunque Vivi fuera más madura. Creía tener cierta experiencia en el trato con niños. Con historias de otras islas, rápidamente se ganó la admiración de Vivi. En cuanto a Litchi, se la consideraba simplemente una guardaespaldas especial. Arabasta también tenía usuarios de Zoan, por lo que parecía razonable que una mujer débil que viajaba por todos los mares tuviera un guardaespaldas. Como su relación se había vuelto más cercana, Robin incluso acompañó a Vivi cuando ella siguió a Cobra a la ciudad portuaria de Nanoana, donde se encontró con una persona mencionada prominentemente en la inteligencia de Doflamingo. Crocodile. En ese momento, Crocodile acababa de derrotar a un grupo de piratas que habían invadido el puerto, retirándose silenciosamente en medio de los vítores de héroe de los habitantes del pueblo. Definitivamente hay un secreto aquí. Robin no creía que un Shichibukai se contentara con hacer el papel de bueno. Aunque su fuerza no era de primera, haber vivido tanto tiempo con los piratas de las bestias había perfeccionado su percepción. Un usuario de Logia no necesitaría pasar por tantos problemas para tratar con piratas comunes. Él solo estaba presumiendo para mejorar su imagen ante los ojos del público. ¿Pero cuál era exactamente su objetivo? Robin aún no lo podía entender, sus hábitos profesionales determinan su forma de hacer las cosas. No haría ningún movimiento hasta que se ganara la confianza suficiente. Crocodile ha estado aquí durante mucho tiempo, pero no importa cuánto tiempo haya sido, no se puede comparar con la familia real de Arabasta. Su plan actual era encontrar algunas pistas de la familia real. Incluso si no hubiera avances, su papel como tutora de la corte sería de gran ayuda. A veces, unirse a una organización no se trataba de trabajar bien, sino de prepararse para cambiar de trabajo. Descubrir la información privilegiada de Arabasta llevaría mucho tiempo. Nadie sabía cuánto se escondía bajo el vasto desierto. Mientras tanto, en el Nuevo Mundo, las distintas fuerzas comenzaron a prestar atención nuevamente a los piratas de las bestias. Los piratas de las bestias, que anteriormente se estaban expandiendo, de repente adoptaron una postura defensiva, incluso cediendo temporalmente algunos territorios inestables y retirando sus fuerzas a su cuartel general. Capitán, ¿eso significa que, ganamos? Al ver que los barcos piratas se retiraban, los piratas que originalmente habían ocupado la isla se llenaron de alegría. Hacer que los piratas bestias se retiraran definitivamente era algo de lo que alardear. Tal vez. Esperemos y veremos. Si realmente se han ido, haremos un banquete para celebrarlo, tontos. ¿Creen que esto es motivo de alegría? Antes de que pudieran terminar de hablar, un miembro de otra tripulación pirata cercana les hizo enfrentar la realidad. No era muy diferente a otros piratas. Todos ellos eran piratas que no se habían unido a los emperadores del mar y se habían unido para sobrevivir en el Nuevo Mundo. Sin embargo, él había vivido en el Nuevo Mundo durante más tiempo. Ser el objetivo de los piratas de las bestias nunca fue algo bueno. A menos que se den circunstancias muy especiales, no tomarán la iniciativa de irse, pero si lo hicieran, significa que los altos mandos de los piratas de las bestias no están satisfechos con el desempeño de ese oficial y planean reemplazarlo. Pero hasta el momento, los piratas de las bestias habían estado en una posición absolutamente dominante.
Dado el momento, parecía que ese evento estaba sucediendo nuevamente. Cada año, en momentos específicos, los piratas de las bestias reorganizaban a sus oficiales internos. Una vez que esta reestructuración terminara, probablemente se enfrentarían a un oficial aún más fuerte. Para aquellos que habían sobrevivido mucho tiempo en el Nuevo Mundo, esto ya no era un secreto, pero los piratas recién llegados no entendían lo que esto realmente significaba. Al ver que todavía no tomaban en serio su advertencia, el viejo pirata pensó que debía recordarle a su capitán. Era hora de decidir si rendirse o huir. Pero lo que no sabía era que esta vez, los piratas de las bestias se estaban retirando más ampliamente que nunca. En la nave Pokémon, Yamato, que estaba huyendo para evitar a Kaido, también recibió la nueva información. La batalla de clasificación de este año no se llevará a cabo en Onigashima. Cambiando la batalla de posición a la batalla de clasificación. Parece que esto es algo muy importante. El gobernador general Kaido ha convocado a todos los oficiales de todas las regiones y parece que esta será la batalla de clasificación más grande de la historia. Parece que quiere inspeccionar la fuerza actual de la tripulación. ¿Qué? Si papá hace esto, ¿qué pasará con los guardias en los otros territorios? Tan pronto como terminó de hablar, Speed perdió el control momentáneamente y dejó caer la lock pose. Afortunadamente, la lock pose era bastante duradera y solo se rompió el puntero de una ruta lateral insignificante. Los binoculares de Solitaire también se le resbalaron de la mano y mi cerca casi derramó el postre que acababa de traer. No podían creer lo que acababan de escuchar. Su joven señorita en realidad estaba preocupada por los otros territorios. Oye. ¿Qué pasa con esas miradas? Al ver las expresiones atónitas de los tres, Yamato pensó que estaban pensando algo irrespetuoso. No. Madame Shaina, Sir King, Sir Zeraora y Madame Olga han sido enviados a proteger temporalmente los territorios, junto con las bestias gigantes creadas por Lord Arceus. Solo se están reuniendo oficiales regulares, Shaina y Zeraora no participaban en la batalla de clasificación, y lo mismo sucedía con los oficiales de nivel calamidad. Por lo tanto, Arceus les asignó supervisar temporalmente la defensa de los territorios circundantes, mientras convocaba a quienes debían participar. Aunque su número disminuyó, la calidad general mejoró significativamente. Mientras no libraran guerras externas por el momento, defender sus territorios no sería un problema. Esta fue también la razón por la que los piratas de las bestias comenzaron a retirarse de sus territorios. Una vez que este evento terminara, contraatacarían como de costumbre. Este curso de acción no era particularmente lógico, pero Kaido lo quiso así, sin considerar nada más. Así es como se produjo esta batalla de clasificación más grande de la historia. Pero es obvio que a Yamato no le preocupaban esos asuntos. ¿Entonces ustedes tres también están compitiendo? No, en realidad solo participará Speed. En cuanto a nosotros, todavía es un poco pronto. Esta batalla de clasificación era principalmente para usuarios con habilidades. Aquellos que no tenían habilidades generalmente optaban por observar en lugar de perder el tiempo compitiendo. Es lo mismo. Ustedes dos adquirirán sus habilidades muy pronto, así que no se preocupen. Regresemos. Papá ya debería haber vuelto a la normalidad. Como hija de Kaido, Yamato nunca se había perdido ninguno de estos eventos. Incluso si no competía personalmente, siempre estaba presente. A medida que el número de miembros y territorios de los piratas de las bestias crecía, las oportunidades de reunir a todos los oficiales se volvieron cada vez más raras. Esta fue una de esas raras ocasiones en las que todos estarían presentes, y también fue una oportunidad para que Yamato conociera a los miembros principales de los piratas de las bestias. A medida que maduraba, su estatus como líder de la segunda generación de los piratas de las bestias ya estaba definido. Este evento estaba sentando las bases para el futuro. Por supuesto, la forma en que los piratas de las bestias manejaron la sucesión estuvo lejos de ser gentil. Dada la personalidad de Kaido, las posibilidades de que renunciara voluntariamente eran casi inexistentes. Y dado que Yamato quería moldear el futuro de los piratas de las bestias según su propia voluntad, la fuerza sería la única opción. Kaido, al conocer los pensamientos de Yamato, se emocionó aún más. Esta era exactamente la clase de hija que quería. El barco Pokémon cambió de rumbo y escenas similares se produjeron en varios otros territorios. En la isla de invierno, Scotch entregó la defensa de la isla a Genesect GT-4 y abordó un barco que regresaba a la isla principal. En Skypiea, varios oficiales enviados a recibir suministros también emprendieron temprano su viaje de regreso.
Uno de ellos saltó de las nubes, con las alas de murciélago desplegadas detrás de él, antes de volar hacia Onigashima. Redline, Ann también se dirigía a Onigashima en su papel de presentadora. Según la última encuesta interna anónima, Ann había superado a Quinn como el programa más esperado por la audiencia anfitriona. Sin embargo, en lo que respecta a las batallas, las funciones de presentadora aún recaían en Quinn. Entre los oficiales de nivel calamidad, solo Quinn permanece siempre en el cuartel general. Por un lado, podía actuar como oponente para aquellos que buscaban desafiar las calamidades. Por otro, simplemente no quería salir en misiones. Por su propia seguridad, permanecer cerca de Kaido Arceus parecía la mejor opción. En el cielo, en el mar, oficiales de todas las regiones regresaban a Onigashima a su manera, lo que también ha puesto a los marines en alerta máxima. Un Kaido ya es bastante problemático, y ahora que todos los piratas de las bestias se están reuniendo, quién sabe qué problemas podrían desatar a continuación.